Son las 6 horas. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ya llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricuy va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. De la mañana con 37 minutos. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Hoy 15 de enero del año 2026 iniciamos una edición más del informativo Huillaricuy a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Y recordarles también, por supuesto, queridos oyentes, que estamos en estos momentos saliendo en vivo a través de nuestras plataformas. En Facebook nos encuentran como Radio Surfuy. Ahí usted ingresa el nombre Radio Surfuy y también va a poder participar de este informativo con sus comentarios o alguna noticia o algún informe que tenga que hacer desde su punto de encuentro, desde su comunidad. Hoy en el distrito de Chalhuahuacho iniciamos la mañana con lluvia. Y al parecer esta lluvia ha durado durante toda la madrugada. Enhorabuena para los agricultores que han estado esperando tanto las precipitaciones pluviales para asegurar la agricultura de nuestra provincia de Cotabambas. Mi nombre es Gonzalo Huirse y estoy acompañado aquí en la cabina en la radio con mi compañero de labores Javier Cheiga. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. 6:38. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, amigos oyentes de toda la provincia de Cotabambas. Un saludo para cada uno de ustedes y tal como lo hemos manifestado, Guaycaicona, Panaicona, pues bueno, este aviso meteorológico lo dice todo, ¿no? Hasta el día viernes es el aviso meteorológico de las precipitaciones pluviales en toda la región sur del país. Así que Guaycay, Panay, usted está avisado, ¿no? Los departamentos afectados son Amazonas, Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna. Precipitaciones pluviales acompañados de descargas eléctricas a ráfagas de viento en toda la sierra. El nivel de alerta es de color naranja, en todo caso a tomar las previsiones del caso. 6:39, amigos oyentes, comentarles que el día de ayer hemos hecho
un bonito registro fotográfico, lógicamente ya alusivo al Carnaval Ticapayana 2026. Y seguramente usted también va a tener esta posibilidad de conocer este álbum fotográfico. Ya para el día de hoy se ha hecho la publicación de una de este trabajo fotográfico, y usted también va a poder también ya reaccionar a esta publicación que hicimos. Y lógicamente la invitación para el desarrollo y la participación de usted en este Carnaval Ticapayana 2026. De la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, mucha atención a la siguiente información. Hay convocatoria de trabajo. La Municipalidad Provincial de Cotabambas requiere contratar operador conductor de equipo pesado para la gerencia de infraestructura a través de la División de Equipo Mecánico para labores en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac. Se requiere en este caso una persona, cantidad de puestos requeridos, dice: un operador de moto niveladora, un operador de excavadora, un operador de camión cisterna. Requisitos: licencia de conducir categoría A13 vigente, cursos de capacitación en manejo de maquinaria pesada línea amarilla, experiencia laboral mínima de 3 años en operación de maquinaria pesada, experiencia de trabajo realizados en el sector público y o privado. También presentar su CV por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Cualquier consulta o coordinación, acercarse a la unidad de recursos humanos de la Municipalidad Provincial. Oportunidad laboral, ahí está. 6:41, amigos oyentes. Bueno, Gonzalo, tenemos el día de ayer hemos compartido, a ver si a través de nuestra transmisión de Facebook también podemos compartir esta publicación, este trabajo que ayer hemos desarrollado, los Carnavales Ticapayana 2026. Ya lo que viene a ser la promoción de esta actividad cultural de nuestra provincia de Cotabambas, declarado Patrimonio Cultural en el año 2014. En 2014 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el Ticapayana, actividad tradicional de nuestra provincia de Cotabambas, orgullo de todos los cotabambinos. Y este 2026, desde nuestra estación radial, también los invitamos a que ustedes también puedan participar de todas las actividades carnavalescas programadas en el año 2026. Bueno, sin duda alguna, y ayer que hemos estado en Tambobamba haciendo este trabajo, ya se siente también la alegría de las personas por los carnavales, ¿no? Están ansiosos de que ya se dé inicio a la celebración de los carnavales. Muchos de ellos ya están ensayando los bailes, algunos ya están probándose sus trajes típicos. Nos alegra mucho que reciban con gran entusiasmo y alegría, sobre todo este Carnaval 2026. Y sobre todo para los que vayan a participar del Ticapayana, si bien sea en Mamaporo-Topampa o también en el Estadio Rairoca con las danzas tradicionales. Agradecer a las personas que nos ayudaron ayer, al señor Palimón, un abrazo para él, gracias por ayudarnos con esta sesión fotográfica. Y a la señorita María de los Ángeles. María de los Ángeles, gracias a María de los Ángeles, que ahí hizo una pausa a sus estudios, hizo una pausa a los exámenes que tenía para podernos ayudar, y todo con el fin de promocionar el Ticapayana 2026, los carnavales de su tierra, de Tambobambas, de Cotabambas. Ella hizo una pausa a sus actividades, pero con este hermoso motivo, que es promocionar los carnavales de nuestra provincia. Y justamente, Gonzalo, hacer ese reconocimiento a María de los Ángeles, porque tenía incluso examen
ha tenido que solicitar algunos minutos más adicionales para que pueda retrasar su examen incluso. Ojalá que haya llegado, ¿no? Ojalá, no le hemos hecho seguimiento, esperemos. Yo creo que sí llegó, pero gracias a María de Los Ángeles Quispe y a Palimón Saavedra, son las dos personas que están saliendo en este trabajo fotográfico, ¿no? Bueno, y a la señorita Naida también, ¿no? Claro, a Naida, a Gladys también. A Gladys Quispe también por apoyarnos. Bueno, ayer estuvimos ahí en Tambobamba haciendo este trabajo. Usted puede entrar, amigo oyente, a Facebook en estos momentos para que vea la foto promocional del Tica Payana 2026 de Radio Surfuy. Ahí están nuestros dos actores pues posando para el ente de Javier Checya, que ayer los capturó para promocionar justamente esta actividad cultural, patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural de la nación. Declarado en el año 2014 como Patrimonio Cultural de la Nación, y desde nuestra estación radial lo que vamos a hacer es promocionar todas las actividades carnavalescas, ojo, no solo del distrito de Tambobamba, capital de la provincia, sino de todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Entendemos también que el distrito de Progreso en la provincia de Grau también este año su carnaval va a ser distinto porque también fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Una gran opción, una gran posibilidad para que todos podamos disfrutar del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. Así dice la canción, ¿eh? 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes. Vamos de lleno al informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, jueves 15 de enero de 2026, año que todavía no tiene denominación. Mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. ¿Y qué pasa con nuestro presidente que todavía no define el nombre que va a llevar este año 2026? Porque normalmente ¿no? Sí, ya a esta altura ya debería, ¿no? 15 de enero ya es hora de tener un nombre, ¿no? ¿Qué pasa con el señor? Está ocupado seguro con otros asuntos, quizás, comiendo chifita. Un chifita, ¿no? Chifita. Vamos con la frase de la semana para hoy, jueves 15 de enero. La motivación hace referencia a un estado mental que te impulsa a perseguir un objetivo. Un día como hoy, mucha atención, hoy se recuerda el Día Nacional del Sombrero. Usted ayer se puso el sombrero tambobambino, Gonzalo. Puse para subirme a ese caballito. Un caballo más grande voy a necesitar si es que voy al Tica Payana. Por favor, a ver, señor Aquiles Abarca, si me consigue un caballito un poquito... Un pura sangre. Pura sangre, uno grande, por favor. O desea un Apache. Uno que al menos sea que me aguante. Buena estatura, sí, de buena estatura. Sí, de buen porte, ¿no es cierto? Por favor. Bueno, el día de ayer el caballito ha tenido que cargar con nuestros dos actores, ¿no? Vámonos al año 1780. Nace en Saint-Tropez, Francia, el militar y corsario Hipólito Bouchard, que luchó al servicio de la Argentina y el Perú. Combatió contra buques que se dedicaban al comercio de esclavos, contra piratas y atacó fortificaciones españolas. Participó activamente para la independencia argentina. En el año de 1881 se recuerda la batalla de Miraflores. Luego de más de 4 horas de combate, el ejército chileno al mando del general Manuel Baquedano, apoyado por 3 buques de la Armada chilena, derrota a las fuerzas peruanas dirigidas por don Nicolás de Piérola. Miraflores es saqueada y muchos negocios son incendiados, incalculable cantidad de muertos.
Vámonos al año 1894. Nace en Arequipa el abogado José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la República durante los periodos 1945 y 1948. 1907 muere el teniente coronel Don Manuel Melgarejo Sainz. En el año 1919 nace en Lima Augusto Ferrando Chirichiño, animador de televisión, quien por más de 30 años condujo el programa Trampolín a la Fama por Panamericana Televisión. Dirigió la revista cómico-musical La Peña de Ferrando, que lanzó a la fama a jóvenes talentos de la comicidad y la música. Además, fue considerado el mejor locutor hípico del Perú. ¿Usted vio algún programa de Trampolín a la Fama? Sí, claro. Tuvimos todavía la opción de ver. Sí. ¡Al que me traiga! ¿No? Sí, y daba ¿no? sus 20 soles, 15 soles. Claro, y era muy interesante, ¿no? En su momento todo un boom, ¿eh? Y tenía personajes también, ¿no? Ahí la Tribilín, creo que estaba. Claro. La otra, la gringa Inga. Ajá. Bueno, y ahí descubrió a grandes cómicos también como Melcochita, por ejemplo. Estuvo JB también en su momento ahí. Sí, Carlos Álvarez también. La mayoría de cómicos fueron descubiertos ahí, ¿no? Claro. Sí. Trampolín a la Fama, ¿eh? Un día como hoy, en el año de 1919, el presidente José Pardo y Barreda otorga el derecho laboral a las 8 horas de trabajo diario. En el año 1948, frente al desabastecimiento, el gobierno suspende las garantías individuales para combatir el acaparamiento de artículos de primera necesidad. En el año de 1982 es intervenido el Banco de Industria de la Construcción BIC, de propiedad de Luis Raúl Rafa, quien huye a España. Año 1996, Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. 2018, un día como hoy, en una zona montañosa, 88 kilómetros al sureste de Bogotá, Colombia, el desplome del puente Chirajara en construcción deja 10 muertos y 8 heridos. Vámonos hasta el año 2022. A raíz de la erupción en Tonga, en Perú, una embarcación de la marca Repsol sufre un derrame de 6.000 barriles de petróleo debido a un oleaje anómalo, ocasionando el derrame del petróleo en Ventanilla, que causó mucho daño a las playas de este distrito en el Callao. 2023, un día como hoy, el vuelo 691 de Yeti Airlines, operado por un ART 72500, se estrelló en la orilla del río Seti, en Nepal, matando a 72 personas, 4 tripulantes y 68 pasajeros. En el año 2024, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong, dice que la reunificación coreana ya no es posible y pide a la Asamblea Popular Suprema que enmiende la Constitución para reconocer formalmente a Corea del Sur como un país separado. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Son las 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, mucha atención. Guayquicuna, Panaicuna, Llacta, Masicuna. Estos son nuestros principales titulares. El proyecto Agricultura Familiar, promovido por Minera Las Bambas, inició sus intervenciones en diversas comunidades de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. Como parte de esta primera etapa, se desarrollaron capacitaciones en las escuelas de campo, enfocadas en la evaluación y control de plagas y enfermedades en cultivos de papa, así como charlas técnicas sobre seguridad y bioseguridad en el manejo adecuado de agroquímicos dirigidas a comuneros de distintas comunidades beneficiarias. 6:53. Por otra parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas invitan a toda la población y visitantes a la apertura oficial del Carnaval Cotabambino Ticapayana 2026, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Desde Patapata, Barrio San Martín, hasta la Plaza de Armas de Tambobamba, el sábado 24 de enero, vivamos un colorido recorrido lleno de música, cachuas, danzas, tradiciones y expresiones culturales que marcarán el inicio de nuestras fiestas carnavalescas.
Y con el objetivo de fortalecer la gestión pública, garantizar una administración eficiente y asegurar también la adecuada fiscalización de los actos municipales, la Municipalidad Distrital de Aquira llevó a cabo la conformación oficial de las comisiones ordinarias del Consejo Municipal para este periodo 2026. Comisión Ordinaria del Consejo Municipal de Aquira. Soctoras tutamantan pescachón catawa yupañoña llachta masicuna. Pronto se viene el Carnaval Mareño 2026. Prepárate para vivir las fiestas más alegres y coloridas de nuestro distrito. Tradición, música, alegría y diversión nos esperan en el Carnaval Mareño 2026, donde grandes y chicos compartirán momentos inolvidables al ritmo de nuestras costumbres, agua, polvo y serpentina. Y también Vacaciones Útiles Coyurqui 2026, gran inauguración este lunes 19 de enero. Un espacio donde aprenderán, divirtiéndose, fortaleciendo habilidades y talento a través de las actividades educativas, deportivas y artísticas. Van a poder tener razonamiento matemático, razonamiento verbal, fútbol, ajedrez, arte y pintura. 6:55, más información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Cotabambas invita a docentes, profesores y alumnado a participar del ciclo vacacional Yachayuan Wiñay 2026, un programa orientado al fortalecimiento del aprendizaje, la identidad cultural y el desarrollo integral de la niñez y juventud del distrito, que iniciará el próximo lunes 19 de enero de 2026 con programa de fútbol, vóley, dibujo y pintura, danza, música, ajedrez, reforzamiento en competencia lingüística y reforzamiento en competencia matemática. Vamos con más titulares. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui se alista también para el Ticapayana Coyurqui 2026, para que vean la magia del ancestral Ticapayana Acajata Pampa Coyurqui 2026. El distrito se prepara para vivir una de las festividades más grandes y coloridas de la tierra. Música, danza, tradición y alegría se unen para celebrar nuestra identidad cultural. Próximamente estarán lanzando el programa oficial, así que Coyurqui los espera. 6:56, más información, amigos oyentes. La Municipalidad Provincial de Cotabambas requiere contratar operadores conductores de equipo pesado. Se requiere un operador de motoniveladora, un operador de excavadora, un operador de camión cisterna. Requisitos: licencia de conducir categoría A3C vigente, curso de capacitación de manejo de maquinaria pesada en línea amarilla, experiencia laboral mínima de 3 años, experiencia de trabajo realizados en el sector público y o privado. Presentar su CV por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Y el día de ayer, la Municipalidad Distrital de Mara, junto a la población, realizaron la limpieza de los drenajes pluviales en las diferentes calles del distrito. Esta importante acción se viene desarrollando con el objetivo de prevenir posibles inundaciones, especialmente en esta temporada de lluvias, y así proteger la seguridad de las familias, viviendas y las vías de tránsito. Bueno, y esta es una acción, amigos, que se debería replicar en los demás distritos, ¿eh? Porque ya, como pueden ver, están acercándose las lluvias, ya están las lluvias, así que hay que tener el drenaje bastante limpio para que no haya emposamiento de aguas y no se malogren también las pistas o las carreteras. 6:58 a.m. Gracias a nuestros amigos oyentes. Un saludo para Luz Caguana, también para Freddy Figueroa, que está ahí en plena sintonía del informativo Huillaricuy. Mi amigo Freddy Figueroa. Sí. Hay que pedirle a nuestro amigo Freddy Figueroa que se acerque a la oficina de información permanente, por favor, para que pueda recoger sus calendarios también, ¿no? Sí, pues sí. Que se acerque. A Javier Sevieskovich, que vaya a recoger sus calendarios. ¿Ah? Yo no sabía pronunciar, ¿eh? Se me hacía difícil pronunciar su apellido. El apellido es suena de acá también, de la provincia, Sevieskovich. Sevieskovich. Un saludo para ellos, ¿eh? Gracias por la sintonía. Y un saludo también para Freddy Incacutipa, que también está en sintonía del informativo Huillaricuy. 6:58, titulares en el plano regional. Mucha atención, la región Apurímac afronta un escenario electoral altamente competitivo de cara al próximo proceso electoral
para el Congreso bicameral. A pesar de que 11 candidatos ya fueron excluidos, aún permanecen 176 postulantes entre fórmulas de diputados y senadores quienes aguardan la confirmación de su inscripción oficial. Intervienen a sujeto por presunto delito de acoso sexual en interior de bus interprovincial. Un sujeto de 33 años fue intervenido por efectivos del Destacamento de Protección de Carreteras de Abancay, denunciado por tocamientos indebidos en el interior de un bus interprovincial en agravio de una pasajera. 6:59 declaran estado de alerta en parques y sitios arqueológicos del Cusco. Las intensas precipitaciones pluviales causan estragos en distintos puntos. Las autoridades incluso evalúan cerrar acceso a Choquequirao debido a riesgos de derrumbe. Según el decreto supremo de la PCM, se declara estado de emergencia en distintas localidades, distritos y provincias de Cusco por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, las mismas que también afectan distintos parques y sitios arqueológicos. Y atención, en Arequipa las lluvias y el granizo afectan el ganado alpaquero y las carreteras en el distrito de Choco. Las intensas lluvias y granizo que se registraron el pasado martes 13 de enero en el distrito de Choco, esto ubicado en la provincia de Castilla, región Arequipa, provocaron serios daños en la infraestructura vial de la zona y ocasionaron la mortandad del ganado alpaquero. 7 de la mañana en punto. Vamos con más información en el plano regional. Vamos con más información, amigos oyentes. Tarapoto soporta torrencial lluvia que causó inundaciones en calles y zonas comerciales. La ciudad de Tarapoto, región San Martín, soportó una torrencial lluvia este martes 13 de enero que originó varias emergencias, inundaciones en diversas calles y zonas comerciales, el colapso de drenajes y alcantarillas y arrastró varios motocicletas. Situación similar se vivió en Arequipa el día de ayer, ¿no? Ha llovido bastante en Arequipa ayer, ¿ah? Sí, pues. Han tenido que suspender como 4 vuelos, creo, varias actividades también se han postergado, están fuertes las lluvias en Arequipa, así que a cuidarse, amigos de la Ciudad Blanca. 7 de la mañana con 1 minuto, lluvias intensas en la región Ancash generan 19 emergencias en lo que va de enero de 2026. Situaciones de riesgo en lo que va de este año y se han atendido 19 emergencias provocadas por las precipitaciones, entre ellas deslizamientos, huaicos e inundaciones que han afectado provincias como Aija, Ocros, Payasca, Yungay, Siguas y Mariscal Luzuriaga. 7:1. Por otra parte, plantean que gasoducto costero llegue hasta la región de Tacna. Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, informó que el gobierno está solicitando a TGP que su proyecto de nuevo gasoducto de 923 kilómetros se va desde Huamán, esto es en Pisco, Ica, hasta Hilo Moquegua, llegue hasta la región de Tacna. Y atención, Apurímac tiene 176 candidatos a senadores y diputados que aguardan su inscripción. La región Apurímac afronta un escenario electoral altamente competitivo de cara al próximo proceso para el Congreso bicameral. A pesar de que 11 candidatos ya fueron excluidos, aún permanecen 176 postulantes entre fórmulas de diputados y senadores, quienes aguardan la confirmación de su inscripción oficial. En total, disputarán 3 escaños, 2 para la Cámara de Diputados y 1 para el Senado. 7 de la mañana con 3 minutos, titulares en el plano nacional. Los huayquis en la sombra. Poder Judicial admite a trámite apelación de Nicanor Boluarte para revocar orden de incorporar a Procuraduría Anticorrupción como parte agraviada. El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó Nicanor Boluarte, hermano de la expresidente Dina Boluarte, para revocar la resolución que ordena incorporar a la Procuraduría Anticorrupción como actor civil o parte agraviada en el caso denominado Los Huayquis en la Sombra. Y bueno, Rafael López Aliaga dijo: yo le perdono la vida a todo periodista menos a Ángel Páez.
El aspirante presidencial de Renovación Popular confirmó que tiene una empresa con una deuda pendiente de 12.9 millones de soles, como reveló un diario local. Según la SUNAT, se trata de Perúbal Corp, registrada en Lima. Sin embargo, anunció que denunciará por difamación agravada al jefe de la unidad de investigación por hacer su trabajo, fiscalizar a los candidatos, dice. 7:04, vamos con más información. Saludos para nuestros oyentes. Flor Benítez también se suma a la sintonía del informativo Huillaricui. 7:04, José Gería anuncia que a más tardar el lunes entrará en vigencia la ley contra la extorsión y el sicariato. El mandatario confirmó que la reglamentación de la ley 32490 estará lista este fin de semana. En paralelo, el MTC detalló las sanciones para quienes circulen con 2 personas en motocicleta. La segunda infracción costará la cancelación definitiva del brevete. Y trabajadores de Petroperú anuncian huelga de 72 horas desde el 19 de enero y exigen la renuncia de la titular del MEF. La Federación de Trabajadores Petroleros anunció una huelga nacional de 72 horas desde este 19 de enero para exigir la renuncia de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas. El gremio denuncia una crisis interna en Petroperú y advierte una privatización encubierta y reclama mayor respaldo financiero del Estado. 7:05 a.m, Jurado Nacional Electoral define hoy jueves el futuro electoral de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga. Hasta el momento hay 32 planchas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2026. Y atención, el abogado de Ollanta Humala apela su prisión tras archivo definitivo del caso Cócteles. Los casos son idénticos, manifestó. Wilfredo Pedraza sostiene que las imputaciones por presuntos aportes de campaña en 2006 y 2011 son similares a las del caso Cócteles, archivado de forma definitiva, y pide que Ollanta Humala afronte el proceso en libertad mientras se resuelve la apelación. 7:06, más información, amigos oyentes. Fiscalía apelará decisión del Poder Judicial que ordenó el archivamiento del caso Cócteles. Fuentes de un medio de comunicación pudieron confirmar que el Ministerio Público presentará el documento para revisar la decisión judicial que cerró las investigaciones contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal. Y atención, el Poder Judicial aprobó inicio de investigación preparatoria para Betsy Chávez por presuntas irregularidades en contratación de familiares de su expareja. Esta medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checli y la formalización en Fiscalía de la investigación preparatoria contra la expresidenta del Consejo de Ministros por un plazo de 120 días naturales. 7:07, elecciones 2026, País para Todos niega que Carlos Álvarez cuente con condena por peculado. A través de su presidente Vladimir Mesa, el partido político remarcó que la situación legal del candidato está resuelto. Expertos en derecho electoral precisan que solo deben declarar las sentencias condenatorias firmes en la hoja de vida. Y atención, en el Callao desarticulan antena clandestina que proveía señal de internet al penal Sarita Colonia. Esta intervención se ejecutó con la Policía Nacional del Perú con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los sistemas de bloqueo y la inexistencia de señales ilegales en los alrededores de los penales. O sea, tenían ahí señal para internet, para teléfono, para todo. Un poco más wifi libre, ¿no? Sí. 7:07 a.m. Un saludo también para David Ortiz Maldonado, que ya se va para su cabina, ¿no es cierto? Ya viene en camioneta, ¿no? No, ya es otra cosa. Ya está. Ahora se va a ir, se dice, a la zona de XP. Sí. Saludos para los trabajadores de XP. Muy
Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. OMPE, partidos con representación en el Congreso deberán rendir cuentas por el uso de más de 7 millones de soles. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos con representación en el Congreso son beneficiarios del financiamiento público directo, es decir, reciben presupuestos por parte del Estado para fortalecer sus agrupaciones. Cada 6 meses deben detallar en qué se gasta el dinero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Vamos con más titulares en el plano internacional. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene programada una reunión con Donald Trump este jueves, 15 de enero, en la Casa Blanca. El encuentro ocurre en un momento crítico, 2 semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y la administración Trump optara por respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, un movimiento que marginó a la oposición. 7,9 Estados Unidos y Dinamarca concluyen reunión clave sobre el futuro de Groenlandia. En medio de tensiones territoriales, autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia concluyeron este miércoles una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para abordar el futuro del territorio ártico en un contexto marcado en el crecimiento de interés estratégico de Washington y las tensiones diplomáticas derivadas de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la isla. Vamos con más titulares, 7 de la mañana con 10 minutos. Presidente de Asamblea Chavista, cifra en más de 400 los presos liberados, pero Foro Penal confirma solo 56 excarcelados. En medio de un proceso de excarcelaciones anunciados por el régimen chavista, surge una discrepancia en las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones no gubernamentales, mientras familiares de detenidos exigen transparencia y pruebas de vida. 7,10 Estados Unidos suspende la emisión de visado de inmigrantes para 75 países, incluido Brasil, Colombia y Rusia. La cifra de países afectados fue confirmada por un portavoz del Departamento de Estado a una agencia internacional, y la cadena estadounidense Fox News accedió a la lista completa. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procedimiento de visado de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Y atención, 2 muertos y 1 herido por caída de una grúa en Tailandia. Incidente ocurre a menos de 24 horas de un hecho similar. Este accidente se produjo apenas un día después de que otra grúa se precipitara sobre un tren con 171 personas a bordo, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar. 7,11 titulares en el plano deportivo. La Liga de Fútbol Profesional dio a conocer oficialmente la programación de la fecha 1 del torneo Apertura Liga 1 Te Apuesto 2026, confirmándose que la nueva temporada del fútbol peruano se podrá, conocer o se pone ya en marcha desde el viernes 30 de enero. El primer partido tendrá como protagonista a Alianza Lima, que levantará el telón del certamen con su visita al Sport Huancayo. Bueno, y nuevo traspié, Alianza Lima perdió 2-1 con Unión de Santa Fe por la serie Río de la Plata. Y creo que metió un autogolazo. Golazo, Sergio Peña. Sergio Peña, sí. Alianza Lima sumó su segunda derrota en la serie Río de la Plata y Pablo Guedes sorprendió otra vez con una formación inusual. Y bueno, también el autogolazo de Sergio Peña en su arco. No le están pasando nada bien los íntimos al iniciar ya su nueva temporada 2026 en estos partidos. Ya la gente empezaba a quejarse un poquito. Sí, pues. 7,13. Directivo de la Federación Peruana de Fútbol asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección. Y dice, debe ser grato. Freddy Ames no se guardó nada y criticó las recientes declaraciones de Renato Tapia, quien cuestionó el manejo que se viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol.
Bueno, y hay jugadores libres que están sin equipo antes del inicio de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Estamos hablando, por ejemplo, de Koichi Aparicio, de 36 años, donde su último equipo fue el UTC. Alexis Gómez, este era buen jugador, ¿no? Lateral izquierdo, la Llena, si no me equivoco. Su último equipo fue Alianza Universidad. Otro que no tiene equipo, Gabriel Costa, tricampeón de Universitario Deportes. Actualmente se encuentra sin equipo. Carlos Ascuez, también de 33 años, mediocampista. Su último equipo fue Alianza Lima. Santiago Ormeño, este paquetazo que no nos dio nada en la selección peruana, está libre también. Su último equipo fue el Hainú China. Ha ido a estafar por allá. Jesús Barco, mediocampista, también no tiene equipo. Su último equipo fue Alianza Universidad. Yandesa también está libre. Anthony Rosell. Pablo Cárdenas, que es lateral derecho. Fernando Pacheco. Alexis Arias, exjugador del Fútbol Club Melgar, también está sin equipo. Ellos son los jugadores de fútbol que hasta la fecha no han podido cerrar un contrato en este campeonato de la Liga 1 Te Apuesto 2026. 7:14 partidos para el día de hoy dentro de la Bundesliga Alemania. El Augsburgo enfrenta al Unión Berlín. Partidos de la Copa del Rey. Creo que el Madrid fue eliminado ayer. Ayer lo eliminaron, creo. No sé si me estoy equivocando. Está pasando mal el Madrid igual, ¿no? Perdió 2-1, si no me equivoco. No, a ver si usted, Gonzalo, revisa esa información. Sí, partidos eliminado. para el día de hoy. Copa del Rey España. 3 de la tarde, Racing Santander enfrenta al FC Barcelona. El partido se transmite a través de América TV, por si acaso. Y bueno, sí, el Real Madrid fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey. Inesperado debut de Álvaro Arbeloa. El Albacete de la segunda división dio el batacazo derrotando 3-2 al Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey. Y bueno, Real Madrid también viene de perder con Barcelona, ¿no? Sí. Y salió un video ahí en donde no querían hacerle este túnel al Barcelona, donde reconocen pues su campeonato. Y se ve a este jugador Kylian Mbappé, ¿no? Que le dice, vámonos. Y dicen por ahí que a raíz de esta actitud, porque Xabi Alonso, que es el director técnico, debió decir, por favor, fórmense y aplaudan al equipo ganador, al equipo campeón, que en este caso era el Barcelona, pero Kylian Mbappé alentó a todos a retirarse, incluso a Xabi Alonso, y dice que por esa decisión de Xabi Alonso de hacer caso a Kylian Mbappé, es que le dijeron adiós. Le dijeron adiós como director técnico del Real Madrid. Bueno, pero se nota, ¿no? Las diferencias de cada equipo, ¿no? Muy aparte en la cancha, propiamente ya en los vestuarios. El Barcelona, el nivel de confianza que tiene el director técnico, los jugadores, es muy distinto a lo que ocurre en la Casa Blanca. 7:16, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata no cae pura, Guajarina, Cusco, Punin, Hanco, no Punin más que todo, no cae
alguien que no hay que muy chico. Autoridad municipal declaramos una zona de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaya, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como Radio Folclore. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la tarde, hay que decir, haga con el chino, con el asnapato, perdona con a la chica con el escuchátaro, a un costacho, a la chica que pilaramos. Que hay comunidad de Manta, bajar y caminar, pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han ocupado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 22 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 15 de enero del año 2026. Qué rápido están pasando los días, amigos oyentes. Gracias a las personas que se suman a la transmisión de Facebook. Un saludo para Luz Caguana, para Flor Benítez, Emerson Silva, para Gladys Quispe, que están ahí en sintonía del informativo Huillaricuy. 7:23, vamos rápidamente con el desarrollo de las notas informativas. El carnaval de nuestra provincia de Cotabambas
El Ticapayana está prácticamente a la vuelta de la esquina, ya se han hecho los anuncios del inicio, el lanzamiento de nuestro carnaval y va a ser aquí en Tambobamba. Vamos a conversar con el profesor Aquiles Abarca, que tiene amplia información sobre este tema. Profesor Aquiles, Sumasponche Cachon Campaj. Muy buenos días, amigo Javier. Campaj Ginayata, Sumasponche Cachon, Arique Tambobamba, Lactapec, Sumastan, Hatun Inti, Taitanchis, Canchareramushan, Luxeram, Sumastan, bueno, Tumpa Cusicuse. Si estás muchicanta, Ari Pararin, Kainancha Tarrendaps Pararin, Micheja. Kaina puncho tapriwasharan kirik bueno, a ver, alcanzo que haywa con crimen en canca ni washaran que haría haywa con en caso y que no gas caso con mi cane o aquí con una más en escuna ya está más en escuna tal vez broma pejina ni incubacha ay petapaya chama yang kato war primos ni manan se nacho era goch Javier sapanka na ya está más en persona kuna o familia kuna kay Cotabamba suyo ukupitiak mantari marishani uyuaykunak distanciamiento uyuaykunariki paykunak siempre zapat inkanapi uyuakunak ñanninta alcharichinku sumakta pachamamaman pagutapis yurayunku alcansukunata haywarikunku anchayta desde erqi kasqansumanta wawa kasqansumanta nawinchis qhawarisqamanta pacha nuqanchisqa qhawarispa kuraqkunata chay sunquyuq nisqa karan ariki awkin nisqanku anchaykunata ariki mink'arimuspanku uywayuqkunaqa ruwachijku uywanku ñannintapas allin mirarinanpaq allin kananpaq mana wañuy kananpaq mana suwapas suwananpaq bueno sumaqlla ñanpaqman purirnanpaq mirarinanpaq anchaykunata qhawarispa nuqapas huk chikanka yachapakuna riki kay alcanzo churaykunata chay t'inkana kusaskunatapas tapunarikuykunatapas chaykunatapas yachaniya waraqucha Javier maneja nuqaqa bromapichu rimashani chay kay tapuni chayqa bueno pues de vez en cuando nuqapas ari solicitariwanku mayninpiqa kay kikin Tambobambapi huk ima actividad aparikun chayqa Pasapambapipuna alcanzota imapas aywarini ari mana penqakunichu mana penqakunichu waraqucha Javier chaynatan qaynanchi ari nuqapas huk chikanta mañarikunariki unuparata riki hatun apukunaman chayqa kay tapunita parareramun chayqa senam nisqankupi nishantan hamrika apurima llaqtapiqa allintan para t'uqachinqanin chayqa kunan chay qapascha chayna kanqataq pero manan kunan kay kay nanchis inti taytanchis sumaqtataq lluqsiramushanchik allinchata asuna tiempo ruwarinqa tarrinta paranqa chayqa allinmi punchaw ruparinqa mana paranqachu chayqa sigue chakrakunallapas trabajarimunapaq ima trabajokunapas ruwarinanchis allinchakaman kay punchawkuna waraqucha Javier Kusapuni profesor Aquiles riki kasurikuq kananchis riki chayqa mañarikusqayki riki paracha chiyarimushantaq sumaqchata riki paracha parapakamushanñi hinantin lawkunapi chayqa kusapuni carnavalesmanta rimaykusun iminan waraqucha alcaldewan rimarankichu manachu ari qaynapunchaw tuparunin huk kalipi kay waraqucha alcaldinchisun chayqa bueno tapurinin imaynan kanqa rimaykuna kasharan lima llaqtapas lanzamiento ruwanqaku kayna waqna pero manan chaynachu kasqa sino kikin alcaldewan parlariqtimi willariwan manan kay Tambobambapin kanqa na carnaval qallari nispa riki o sea que qallarikunqa chay carnaval fiestanchis kay iskay chunka tawayuq punchawta ima punchawta chayamushan sábado punchawsuna kashan ari kay sábado hawas sábadopi kanqa kay entrada patapata nisqa kan barrio San Martín anchaymanta allin punea pero wakinkunaqa dirigentekunapas siempre mas kanku punea nanankuta paykunapas rikun wemaq chayllapiri chay hawallapiri kaypipas mana chaynachu sino maynintataq Ticapayana mama purutumun lluqsirinku llaqtamanta
barrio San Martín, Anjay Partín, chay patapata nisqan kan, antes tiempo viaje kuna karen caballo posculactaman, chay despedidata ruaco viajerukunapas, o kutimpuktinkup chaskireuku ajachantin, traguchantin, chay patapata nisqan karen despedinakuna pata prácticamente, Anjay mantan kunan kallamun kay fiesta, kallarin fiesta carnavales, inallataka kutiampunchis chay partillantataq lluqsinchis mama purutuman chay partillantataq lunes punchawtarikis chayqa chaymantan qallarikamunqa kay fiesta carnavalesco Wiraqucha Javier. Pues apone profesor Aquiles, entonces sábado 24 lanzamiento Nison Manchariki, inicio de los carnavales Roariconca. Apique Zapanca barrio Ricky Somachta Ricky Pachayoconcaco, Tusioncaco, Cashuencaco, y Naya Tacherique, distrito Cunatapes, Ricky, invitación to Chorashancaco, Ricky, Paikunapes Tambobamba, la Tama por Eremonancopa. Seguramente Casan Punichari que comisión kuna paikuna manta penden porque mana alcalde si mata surueta tin mancho mana jula que trabaja con paypapas entonces ya chasqayki no Wiraqucha Javier Campunea Zapanca municipalidad riquican comisiones de organización paikuna chaytaqa allinta chayqirichinan riki kay invitación nisqatapis distrito kunamanpas comunidad kunamanpas sumaqta ñampaqman fiesta puririnanpaq sin caso mana chayta ruwanqakuchu comisión solamente por cumplir yanqa qayma bueno de mala gana comisión kuna mana allintachu ruwaninqa mana imapas allinchu atariku Wiraqucha Javier chay para comisión kunatapas kunata yachaq persona kunata churananku chay imagina chay persona kunata mayqancha umallin chay comisión de paykunapas kaq huñurikunan juntarinan invitarinan minkarinan yachaq kunata kunata ojo particularmente mayninpaq municipalidad trabajan chay machuran paykuna imatata hechin costumbrentista tradicionentista mana yachankuchu solamente que imatap tapurispankunan chaymanta cumplir por cumplir imatapas ruwarinku chaype chay mal apakun fiestapas y mal ruwaypas Wiraqucha Javier. Chaninta remaro minque profesor Aquiles. Añanchacuy querique Guajaricamscaiguimanta y bueno, a prepararse para las actividades del carnaval y Capallana 2026. Pagar en Camaña, profesor Aquiles. Pagar en Camaña, José Javier. Buenos días. Siete de la mañana con 31 minutos. Estamos en el informativo Wiyaricuy ya con todo lo que viene a ser los preparativos del Carnaval 2026 en nuestra provincia de Cotabambas, el Ticapayana, Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos con más información. Bueno, y otra de las actividades fundamentales también durante estos meses de enero y febrero son las vacaciones útiles 2026 en nuestra provincia de Cotabambas y en los diferentes distritos. Ya se viene la inauguración general, pero el día de hoy hay una actividad bastante interesante. Vamos a conversar en estos momentos con Mario Gordillo. Él es el encargado del eje educativo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, que nos tiene información importante para esta mañana. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Wiyaricuy. Buenos días a ustedes, muchas gracias por ofrecer este espacio. Quería informar que hoy día estamos haciendo la inauguración oficial del programa de vacaciones útiles en la comunidad de Huancuire. Hoy día nos vamos a reunir, padres, madres de familia y sobre todo los estudiantes de inicial, primaria y secundaria que quieran participar y que están inscritos justamente en el programa de vacaciones útiles. Entonces, el día de hoy se da inicio al acto oficial de bienvenida a los estudiantes
y el inicio del programa de vacaciones útiles. Es bueno comentar que aún siguen abiertas las inscripciones, a pesar de ser hoy día la inauguración oficial, de todos los estudiantes de inicial, primaria y secundaria que quieran participar en este programa. Padres, madres de familia pueden acercarse. Todavía se están recibiendo las inscripciones y matrículas a todos aquellos estudiantes que quieran participar. Perfecto, Mario. Bueno, importante información. Hoy se está dando inicio entonces a las vacaciones útiles en Huancuire. De repente nos puedes informar acerca de qué actividades o qué actividades educativas, deportivas se van a estar realizando en esta comunidad. Sí, van a hacerse, por un lado, actividades formativas en lo que es nivelación y reforzamiento escolar para estudiantes de secundaria, en lo que es comunicación y matemática, en la línea de una formación preuniversitaria, y asimismo también con los estudiantes de primaria e inicial se va a poder trabajar también todo lo que es reforzamiento en estas mismas áreas, y a su vez también el desarrollo de habilidades más bien lúdicas a nivel deportivo, a nivel de desarrollo de habilidades físicas que se van a trabajar. Entonces, el día de hoy, el evento está empezando a las 10 de la mañana y vamos a congregarnos justamente pues para, a través de un acto oficial, donde estarán presentes las principales autoridades de la comunidad y representantes de Minera Las Bambas, que es justamente la institución que implementa este programa de vacaciones útiles, quienes pues darán inicio a través de un acto oficial protocolar a las vacaciones útiles. Entonces, estas actividades pues son parte de todo un programa formativo que se viene desarrollando entre Minera Las Bambas y la Institución para el Desarrollo de Las Bambas, planificado justamente con la intención de formar, fortalecer capacidades educativas en docentes, pero también poder desarrollar habilidades sociales, habilidades socioemocionales que permitan pues al estudiante en estos 2 meses, de enero y febrero, un corto tiempo, pues poder desarrollarse de manera integral. Perfecto, Mario. Bueno, conversamos contigo anteriormente y nos indicabas que, bueno, es totalmente gratuita estas vacaciones útiles financiadas por la empresa minera Las Bambas. Hoy se está dando la inauguración en Huancuire para todos los interesados. Todavía las inscripciones están abiertas, papito, mamita, tú que estás escuchando la radio, puedes inscribir aún a tu hijo. Pero también, Mario, entendemos que el día lunes es la inauguración en las demás comunidades de aquí de nuestra provincia. Por favor, si nos puedes dar detalles o confirmar la inauguración para este lunes también. Así es, sí, desde este lunes estamos ya iniciando formalmente a través de algunas actividades, seguramente oficiales, donde participarán representantes de diversas instituciones. El martes, por ejemplo, estamos empezando a través de una actividad oficial en Fuerabamba, el día miércoles en Pumamarca y el día jueves en Jonjaja. Entonces, el día lunes estamos empezando con todas las actividades oficiales, ¿no?, en las comunidades. Sin embargo, vamos a hacer algunos actos protocolares informativos en las comunidades que te acabo de informar. Es preciso también recordar, como tú bien señalas, que las vacaciones útiles es un programa totalmente gratuito, financiado por Minera Las Bambas, y que a su vez también cuenta con los materiales necesarios justamente para la implementación de las vacaciones útiles y la participación de docentes capacitados, de tal manera que estas vacaciones útiles se desarrollen en el mejor nivel posible, ¿no? Y todo, como le dije, pues está financiado. Perfecto, Mario, excelente información. Seguramente desde aquí, desde Radio Surfui, vamos a estar dando la cobertura hoy a las 10 de la mañana en Huancuire para la inauguración de las vacaciones útiles 2026. Te agradecemos por toda la información y ya estaremos seguramente en contacto contigo el día lunes para que nos des más detalles de cómo se llevará a cabo la inauguración en las demás comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Gracias. 7:36. Por otra parte, amigos oyentes, el proyecto Agricultura Familiar promovido por Minera Las Bambas inició sus intervenciones en diversas comunidades de la provincia de Cotabambas, en el distrito de Progreso también. Como parte de esta primera etapa, se desarrollaron capacitaciones en las escuelas de campo conocidos como ECAS, justamente enfocados en la evaluación y control de plagas y enfermedades de cultivos de papa, así como charlas técnicas sobre seguridad y bioseguridad en el manejo adecuado de agroquímicos dirigidos a comuneros de distintas comunidades beneficiarias.
7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes, el carnaval se acerca más y es que también el distrito de Mara se está preparando para el Carnaval Mareño 2026. Prepárate para vivir la fiesta más alegre y colorida de nuestro distrito. Tradición, música, alegría y diversión, dice, nos espera en el Carnaval Mareño 2026, donde grandes y chicos competirán justamente por llevarse el primer lugar en cachuas y danzas para participar en el encuentro carnavalesco en Tambobamba. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos ya en el informativo Huillaricuy. Momento, amigos oyentes, de hablar de salud, hablar de bienestar, hablar de autocuidado. Para ello vamos a conversar con Pamela Salazar. Ella es nutricionista del Centro Médico Antahuasi. Y vamos a hablar sobre un tema importante, que todo el mundo tiene que prestar atención. ¿Cómo sé yo si estoy deshidratado? Sobre todo en esta zona, ¿no? En la zona sierra de nuestro país. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Hola Gonzalo, muy buenos días. Después de mucho tiempo creo que nos estamos enlazando un nuevo año. Gracias por este espacio nuevamente. Este año esperamos llegar a todos los que nos están escuchando el día de hoy con nuevos temas importantes siempre para prevenir nuestra salud y mantenernos sanos y evitar estar enfermándonos, como ya se ve en muchos casos, ¿no? El día de hoy, Gonzalo, como bien lo has anunciado, tenemos un tema también muy importante acerca de la deshidratación. Cuando hablamos de deshidratación, ¿de qué estamos conversando? Pues vamos a hablar de hoy, este es un tema muy importante y vital, pero sobre todo porque tenemos que aprender a reconocer cuando estamos deshidratados. Y como lo has dicho, Gonzalo, pues aquí en esta zona, que tenemos un clima tan seco, además de ello también estar en altura, ¿no? Como es la parte de la sierra de todo nuestro país, pues puede afectar nuestro organismo y no nos damos cuenta en realidad, ¿no? Si estamos deshidratados o no. Y eso será realmente perjudicial para la salud. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, tenemos que ponernos un poquito en el contexto, es decir, ver nuestra zona donde vivimos, es la sierra, el aire es muy seco y además hace mucho frío. Y esto va a provocar que en las personas no tengamos o no sintamos esa sensación de sed, ¿no? Porque el frío normalmente no llama a tener mucha sed y por lo tanto las personas no consumen agua. Y aquí también hago un paréntesis, normalmente las personas suelen tomar agua solo cuando sienten sed, ¿no? Esta es una situación también negativa para el cuerpo porque no debemos llegar a ese nivel para recién consumir líquidos. Así es que con mayor razón cuando vivimos en altura no sentimos esa sensación, esa necesidad, por lo tanto no tomamos agua. Al estar en altitud, como estamos por ejemplo aquí en Huahuacho, va a acelerar la pérdida de líquidos a través de la respiración y a través también de la orina, porque lo que sí hacemos es ir a miccionar varias veces al día, ¿no? Y no reponemos ese líquido que vamos perdiendo a través de la orina o también de la respiración. Cuando vamos respirando también vamos perdiendo este líquido. Entonces, esta deshidratación puede afectar no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos y sobre todo a los adultos mayores. Así que hay que tener mucho cuidado con este aspecto. No sé si alguna vez alguno de las personas que me están escuchando han sentido cansancio, de repente hasta extremo, o un poco de dolor de cabeza, sobre todo cuando vienen a la altura o están en un clima tan seco como este. ¿Alguna vez han sentido estos síntomas? ¿Han reparado el por qué? Pues es posible que se deba a que te hayas estado deshidratando. Y no necesariamente porque algunos dicen, no, cuando subo a altura me pongo así mal, me duele la cabeza, y lo dejan así un par de días y no reparan en que puede estar deshidratándose. Entonces hay que tener cuidado también a estos síntomas que podemos sentir. ¿Qué otros síntomas puedes tener que te pueden ir alertando si estás deshidratado?
Hay que ver nuestra boquita, nuestros labios, normalmente se empiezan a secar cuando no hay mucho líquido. Ya les mencionaba el dolor de cabeza, también pueden sentir algunos mareos. La orina también puede ser un poco escasa, pero repetitiva, pero a la vez de color muy amarillo, fuerte, ¿no? Ese colorcito también tienen que estar chequeando. El color de la orina, cuando estamos muy bien hidratados, pues debe ser muy clarita, ¿no? Un amarillo medio pálido, clarito, no debe ser intenso, no debe ser oscuro. Así que esos son los primeros síntomas que puedes observar si es que te puedes estar deshidratando. Hay otros que ya son un poco más avanzados, de repente la deshidratación ya es mayor, vas a poder darte cuenta en la piel, cuando está un poco seca, hay una pérdida en la elasticidad, también puedes sentir fatiga intensa, también puedes llegar a tener confusión mental y en algunos casos que ya son muy graves puedes hasta desmayarte, ¿no? Y hay otras personas que inclusive les da taquicardia. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen mucho peso, que están obesos, que están con sobrepeso. Por eso es que tenemos que cuidarlos bastante cuando vienen a altura. No suelen tomar mucho líquido estas personas porque como no sienten sed, pero hay mayor desgaste de líquidos en el organismo de estas personas y como no las reponen, entonces empiezan a tener esas taquicardias y a respirar rápidamente, ¿no? Y ahí inclusive podrían llegar hasta tener un ataque cardíaco. Así que, como pueden ver, es peligroso el no estar tomando líquido suficiente. Entonces, otra forma que puedes conocer, de repente si ya estás con esta deshidratación, es muy fácil. En la manito, en el dorso de la mano, debes de tratar de peñiscarlo muy suavemente, ¿sí? O de repente hazlo con tu compañero, pero no vayas a aprovecharte en querer hacerlo de manera muy fuerte. Así que despacio nomás, tratas de peñiscar un poquito ahí. Y si tarda en volver al lugar la piel, pues también es una de las señales que puedes tener que te pueden decir que ya estás un poco deshidratado, ¿no? Entonces, ahí esos son algunos de los síntomas o signos que puedes tener cuando nos está faltando líquido. ¿Y cuáles van a ser esos factores de riesgo y cómo podemos prevenirlos? Bueno, cuando estos factores de riesgo van a ser mayores, por ejemplo, si realizas actividad física, ¿no? Porque hay mayor desgaste y mayor pérdida de líquido. Para las personas que están, de repente tienen sembríos, ¿no? y realizan esta actividad de la agricultura, y ahí también van perdiendo líquido, tienen que estar tomando bastante agua durante todo el día. Las personas que caminan bastante durante todo el día, no estoy hablando de 10, 20 minutos, sino mucho más, ahí también es un factor que puede incrementar la pérdida de agua del organismo. Entonces, no consumir buena cantidad de agua, por el hecho de que no sientas sed, va a incrementar también el hecho de que puedas seguir deshidratándote. Y hay un par de bebidas que de repente estás consumiendo y que va a provocar o va a aumentar que vayas perdiendo líquido, como es el caso del alcohol y también del café. Ojo, por favor, todos los que toman su cafecito, que están con sobrepeso, de repente incrementado a obesidad, y encima están tomando café, pues va a aumentar esa pérdida de líquido en el organismo. Así que no estén excediendo en esas bebidas. Y bueno, el alcohol definitivamente quema mucho el trabajo a nivel de hígado y por lo tanto necesita más agua y a veces no tomamos porque nuevamente no sentimos sed y ahí lo dejamos, dañando el funcionamiento de estos órganos. Entonces, ¿cómo puedo prevenir? Muy importante. Toma nota, por favor, debes tomar agua durante todo el día, trata de hacerlo cada 2 horas. No necesariamente cada vez que sientas sed, porque probablemente no la sientas. Una de las cosas que a mí me ayudó, les comento en un inicio, porque no tenía mucha costumbre de repente de tomar agua, o me era difícil y también no tenía el pensamiento de que, no tengo sed, no tomaba agüita, y que empecé a implementar es, por ejemplo, todos tenemos un celular a la mano, y le puse una alarma para que suene cada 2 horas. Porque también pasaba que, a pesar de que yo tenía la botella de agua al lado en el escritorio mientras trabajaba, podía pasar desde la mañana que ingresaba al trabajo hasta el mediodía que iba a almorzar, y el agua estaba ahí intacta y no la tomaba.
Entonces necesitaba algo que me pueda poner en alerta y me llame a tomar el líquido. Y me ayudó mucho las alarmas en el celular. Así es que esto puede también ayudarle a alguno de ustedes. Traten de ponerlo en práctica hasta que se forme el hábito de consumo de agua. Cada 2 horas, importantísimo, aunque no sientas sed. También puedes tomar infusiones, de repente mates, que hoy vienen también súper bien por el frío y las lluvias, ¿no? Tratemos de que no le agregues azúcar, sino así al natural, también eso te va a ayudar. Y también puedes consumir frutas que tengan alto contenido de agua, por ejemplo, la naranja, la tuna, ¿no? El melón, también tienes la sandía, que ya inclusive empieza de temporada, así es que esas frutas tienen bastante agua y te pueden ayudar a hidratarte. Entonces, aquí tenemos algunas opciones para poder prevenir la deshidratación. Si ya encuentras algún familiar de repente cercano, ¿no? O amigo, y que ya lo ves con estos síntomas que hemos hablado al inicio, lo que debes tratar es ayudarle a que empiece a tomar líquido, pero de sorbos pequeños, pero sí tiene que ser de manera frecuente. No le vayas a dar 1 litro de agua de frente, ¿no? Sino trata de que tu compañero o compañera tome poca agua, sorbitos, pero de manera repetitiva. Evitar, ahora que está haciendo tanto frío, tomar de repente bebidas muy frías, ¿no? Como ya les dije también, las bebidas alcohólicas se deben de evitar. Y si, por ejemplo, ya lo ven un poco confundido, que quiere desmayarse, definitivamente tienes que llevar a esta persona al centro de salud, o pedir, si tú estás sintiendo esto, pedir que te lleven al centro de salud. Una persona que está deshidratada de manera muy grave, pues puede llegar hasta morir. No es como, por ejemplo, el no consumir alimentos, que una persona puede vivir varios días sin comer alimentos, pero sin tomar agua puede fallecer rápidamente. Entonces debemos de mantenernos siempre hidratados. No esperes a sentir sed, más aún cuando estamos en zonas como la sierra, que son tan secos y fríos. Perfecto, Pamela. Bueno, y también escuché por ahí que no solamente en algunos casos basta con tomar agua, ¿no? Sino que debe ir acompañada de algunos electrolitos, sobre todo aquellas personas que hacen mucho desgaste físico o algunos deportistas. Sí, sobre todo en ellos, como dices, Gonzalo, pero mucho cuidado porque tienes que saber que tiene que haber un balance electrolítico bueno, porque a veces estas bebidas que nos venden en las tiendas o en algunas farmacias también puedes encontrarlas como el Powerade y Gatorade, que las venden como bebidas rehidratantes porque tienen sales. En realidad lo que más contienen es pura sal, o sea, sodio, o en algunos casos mucho más azúcar. Entonces, ese balance electrolítico en el organismo no va a ser saludable. Entonces, tenemos que conocer también cómo debemos tener este balance de sales entre sodio, potasio, todo ello que nuestro magnesio que nuestro cuerpo necesita. Así que es importante, si tú quieres empezar a tomar estos electrolitos, consultes también con un personal de la salud, con tu nutricionista, con tu médico, para que pueda indicarte cómo puedes preparar estas sales y cuánto estás requiriendo. Perfecto. Y por último, Pamela, para todos los oyentes, ¿cuántos litros de agua, por favor, indicarles deben tomar al día, ¿no? Como mínimo. Importante, ¿no? Se me estaba yendo la información. Son 2 a 2,5 litros diarios. Sin embargo, esto va a depender mucho acerca de tu peso, ¿no? Tiene que ver eso, por eso les decía que las personas que tienen sobrepeso y obesidad requieren más líquido. Una formulita muy práctica te puede ayudar a ver cuánto de líquido necesitas. Es multiplicar tu peso por un factor, que es el 0.04. Multiplicas los dos y te va a salir la cantidad en litros de agua que debes estar consumiendo aproximadamente. Bueno, acabo de hacer la multiplicación. Según esto tengo que tomar 3 litros y un poquito más. Bastante agua. Sí, es bastante líquido, ¿no? Es que eso depende mucho, como les decía, del peso. Ahora, esto es solamente una reseña, no significa que tengas que ser al pie de la letra, porque para poder sacar tu requerimiento de líquido hay fórmulas mucho más específicas que te pueden ayudar para ver de manera particular
cuánto es lo que requiere tu organismo. Pero como a modo general, mínimo debemos estar tomando 2,5 litros de agua al día. Perfecto, Pamela, te agradecemos por toda la información, a estar hidratados en el día a día también para evitar muchas enfermedades. Gracias por esto y estaremos en contacto nuevamente con más temas sobre salud. Muchísimas gracias, Gonzalo, muy buen día para todos y para los que se acercan ya el fin de semana, que lo pasen súper bien. Muy bien, buenos días, gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 52 minutos. Saludar a todos los que se conectan a través del Facebook de la radio. Nos encuentran ahí como Radio Surfo y por ahí también usted puede participar de este informativo. Bueno, ha salido la Fiscalía a anunciar que va a apelar la decisión que ha tomado el Poder Judicial, donde ordenan el archivamiento definitivo del caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Han podido confirmar que el Ministerio Público va a presentar este documento para poder revertir ya la decisión judicial que ha cerrado pues las investigaciones contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal. Esto de acuerdo a la decisión que tomó el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde está archivando pues definitivamente el caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular. Estamos hablando de la señora Keiko Fujimori y también a otros miembros del partido. El abogado Carlos Torres Caro, en una entrevista, manifestó que la Fiscalía deberá explicar que el Tribunal Constitucional se equivocó en su interpretación porque no se investiga a Keiko Fujimori por receptación, sino por conversión, es decir, presuntamente por apropiarse de un bien ilícito para poder obtener este beneficio. Y bueno, a raíz de esto, a raíz de este archivamiento, ha salido a hablar también, amigos, el abogado de Ollanta Humala para que puedan quitarles la prisión y pueda enfrentar este juicio en libertad, ¿no? Ha dicho que son casos muy similares, casi idénticos. Así lo ha manifestado el señor Wilfredo Pedraza, que ha sostenido que las imputaciones por presuntos aportes en la campaña 2006 y 2011 son muy similares al de caso Cócteles de Keiko Fujimori, que ha sido archivado de forma definitiva, y pide pues que Ollanta Humala, el expresidente de nuestro país, pueda afrontar el proceso en libertad mientras se resuelve la apelación. 7:55. Por otra parte, amigos oyentes, el Jurado Nacional Electoral define hoy jueves el futuro electoral de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga. Este día, es decir, hoy a las 8:30 de la mañana, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizará una audiencia pública virtual importante para el proceso electoral general 2026. En esta sesión se elevará la continuidad en la contienda de dos candidatos importantes. Estamos hablando de Mario Vizcarra del partido Perú Primero y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. En el caso de Mario Vizcarra, el máximo organismo electoral revisará la apelación presentada por Perú Primero, partido político de Mario Vizcarra, contra la resolución que en primera instancia declaró improcedente la candidatura presidencial de Vizcarra. Bueno, en el caso de Rafael López Aliaga, se analizará, o se va a analizar, o se ha venido analizando correspondiente a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. En su contra se presentaron 2 tachas por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna dentro de su organización política, aunque ambas fueron rechazadas en una primera etapa por el Jurado Electoral Especial, los cuales, ya se determinaron en su momento. Bueno, un día definitivamente para estar atentos, ¿no?, sobre la candidatura de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga. 7 de la mañana con 56 minutos y atención a los amigos motociclistas. José Gerí anunció que en las próximas horas se va a publicar el decreto que prohíbe la circulación de motos con 2 ocupantes. Pero tranquilos, esto sería en la capital, no acá en nuestro distrito de Chahuahuacho, que muchas veces he visto hasta 3
o 4 en una sola moto. No sé cómo hacen sin casco encima. Por favor, papito, mamita, utiliza tu casco cuando estés en tu motocicleta. Hazlo por tu familia, por tus hijos, por seguridad. Una caída en moto puede verse implicada en un accidente severo, con lesiones muy fuertes, ¿no? Muy fuerte en una caída en motocicleta. Pero bueno, el mandatario ha confirmado que la norma va a salir publicada en el diario oficial El Peruano. En tanto, advirtió que la policía intervendrá automáticamente a las motocicletas con 2 ocupantes para recuperar el principio de autoridad. Así lo ha anunciado el presidente de la República, y él ha dicho que el decreto supremo que prohíbe este traslado de 2 personas a bordo de una motocicleta será publicado ya oficialmente. Y bueno, con ello la policía va a poder ejecutar operativos de fiscalización. Y el mandatario ha sido enfático al señalar que la norma busca cortar de raíz una de las modalidades más utilizadas por el sicariato y la delincuencia común. Dice, ya no hay excusa, pues no, el jefe del Estado ha reconocido que la ciudadanía vive momentos ciertamente complicados debido a la inseguridad, y ha subrayado que esta prohibición tiene como objetivo recuperar la tranquilidad en las calles. No sé si la medida, amigos oyentes, vaya a erradicar la delincuencia. Si bien es cierto, se ha visto mucho que los extorsionadores o el sicariato se movilizan en motocicletas de a 2, pero bueno, creo que no va a ser suficiente, ¿no? Ha dicho el presidente que no puede volver a pasar que alguien vea pasar a 2 motos y pase desapercibido o no se intervenga. Pero ojo, esto, como lo digo, va a ser solamente en la capital de nuestro país. Tú, que estás acá en el distrito de Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas, sí vas a poder salir de a 2, ¿no? Pero por favor, lo que sí se te pide es que utilices casco cuando te movilices en motocicleta. Necesario, por favor, mi amigo, que usted se moviliza en su unidad motorizada, póngase su casco, cómprese un casquito, no está de más. Muy bien, 7 de la mañana con 59 minutos. En Ayacucho, puente de 5 millones de soles colapsa a meses de terminado tras fuertes lluvias. Bueno, la infraestructura debía culminarse en julio de este año, pero se dio tras las intensas lluvias en la zona sur. Y bueno, el puente carrozable Casella, ubicado en el centro poblado de Palca, en Ayacucho, colapsó a consecuencia del incremento del caudal del río provocado por las intensas lluvias que se registran en el sur del país. Muy bien, 8 de la mañana, momento del deporte. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. William Guamán, la catedral del deporte, tiene información importante que compartir con nosotros, y sobre todo el autogolazo de Sergio Peña. Seguramente va a hablar. William, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros oyentes del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están? Bienvenidos, por supuesto, a este espacio. Así es, ayer el Alianza Lima jugó otro partido más por esta preparación que tiene de cara a lo que significa el torneo local y también la Copa Libertadores. Hubo un blooper, un autogol que no lo veía nadie. Pablo Guede ha estado disconforme en ciertas partes y tramos del encuentro, Incluso dijo que con este ritmo no vamos a llegar a nada. Y razón no le faltaba, porque el equipo de la Alianza está muy aletargado, no salía del medio, hasta el medio sector llegaba, pero de ahí no había más fútbol, no había creación, no había conexión con los delanteros, básicamente, con Girotti, ¿no? Que estuvo delantero, no estuvo Pablo Guerrero, pero un Alianza Lima bastante flojito en la presentación de ayer ante el Unión allá en Uruguay. Bueno, son partidos de preparación, es cierto, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Yo digo que hablar, sin duda, ese blooper de Sergio Peña, felizmente, no es en un torneo oficial, sino en un partido de preparación, ¿no? Bueno, y eso no le quita, sin duda, digamos, lo que pasó, pero tienen que ir mejorando. Seguramente será así para el beneficio de los intereses del cuadro blanquiazul. Bueno, hablando de temas de la Liga 1 también, parece que este 2026 va a empezar la Liga 1 otra vez de manera impar. Bueno,
Lo cierto es que a pocas semanas ya de iniciar la Liga 1 2026, la Comisión de Licencias ha decidido suspender al club campeón, en este caso, para que quede inhabilitado de la apertura. Estamos hablando precisamente de una decisión de parte de esta comisión con una suspensión que generaría mucha polémica, sorpresa que generó esta decisión, ya que antes de empezar este torneo parece que va a haber una suspensión precisamente a un equipo como no es el campeón, en realidad se trata del Sport Boys del Callao. Tiene todo en regla el Sport Boys del Callao para este año, pero no se han fijado lo que ha pasado el año anterior, porque lo que pasa es que hay deudas pendientes, básicamente con jugadores. Eso es lo que está generando esta información. Seguramente apelarán, verán para que todo entre a la normalidad, pero lo más probable es que el próximo año tengamos un torneo con número impar, otra vez con 17 equipos, como habíamos indicado. La decisión la está tomando esta comisión y esta gerencia de licencias se ha pronunciado en el marco de este procedimiento precisamente contra el Club Sport Boys del Callao por la presunta comisión de infracción. Ha incumplido precisamente el reglamento o el artículo 86 del reglamento de licencias sobre deudas anteriores a sus jugadores y otras deudas que también mantiene el cuadro rosado. Sanción de suspensión de licencia. Esa es la disposición que tiene esta comisión. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Van a apelar, sin duda que sí, pero lo más probable esto se extienda un poco y el campeonato de la Liga 1 nuevamente arranque con de manera impar, con solamente 17 equipos. Vamos a ver qué se viene en adelante. Bueno, hablando del torneo, digamos, de la Liga 1, también se destaca, por ejemplo, el clásico del fútbol nacional, en este caso del sur del país, porque arrancando nomás el torneo de la Liga 1, mi estimado Javier, el papá de América va a enfrentar al Melgar de Arequipa. Vaya partido que se viene en el debut de lo que va a significar esta Liga 1, ¿no? Y también la programación que se tiene, precisamente que lo habíamos dado a conocer ayer y que lo reiteramos para que también tengamos en cuenta los partidos que se vienen programados para fin de mes. Precisamente la Liga 1 arranca fin de mes, ya se tienen las primeras fechas, la programación precisamente arranca con Juan Pablo II ante Cajamarca, Alianza Atlético ante el Cusco FC, Melgar ante el Cienciano, o que el Melgar juega de local, ¿no? Ante un Cienciano que también lo va a enfrentar nuevamente en marzo por la clasificatoria de la Copa Sudamericana. UTC enfrentará al Atlético Grau, Deportivo Garcilaso ante el Sporting Cristal, buen partido en la Ciudad Imperial, el Sport Huancayo ante la Alianza Lima, Universitario ante el ADT, Sport Boys ante los Chancas y Comerciantes Unidos ante el CD Moquegua, ¿no? En la fecha 2 el Cusco FC va a recibir al Universitario de Deporte. Buenos partidos que se vienen sin duda por lo que significa este torneo de la Liga 1. Bueno, las declaraciones continúan, la polémica se ha encendido entre Cristian Cueva y también Renato Tapia hablando de temas de la selección. Y todavía no se da a nivel de la Federación Peruana de Fútbol. Dijeron que en las primeras semanas de enero ya se tendría al técnico o al nuevo técnico de la selección nacional. No hay nada todavía, amigos oyentes, de claro en este tema, pero lo más probable es que para fines del mes de enero se tenga ya al técnico, porque se requiere y se necesita para lo que va a significar los amistosos en el mes de marzo. Hay amistosos de la selección nacional y por supuesto ya tienen que ir trabajando seguramente en el tema logístico, en el tema de preparación y el visionado también de jugadores para la selección nacional. Ahí estamos con una falencia. Creemos que cuando no hay continuidad o cuando no se tiene un técnico digamos ya consolidado, se genera toda esta incertidumbre, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, con el Alianza Lima, ¿no? Que tenía ya un proceso consolidado con Gorosito. Ahora que entró un nuevo técnico, como es Pablo Guede, se reformula un poco el planteamiento, se desconectan los jugadores y empiezan de cero. O sea, así son los procesos. Entonces, es importante mantener, cuando hay una buena, digamos, campaña, mantener pues a un entrenador, ¿no? Y eso no está pasando en el Cusco FC. Hablamos del Cusco FC porque se prepara bien en Oropesa, está haciendo su pretemporada intensa, por cierto. Va a tener un partido amistoso con un equipo boliviano, pero hay continuidad, eso es lo importante. Rondelli está
ha sido uno de los técnicos más importantes en el campeonato anterior y parece que este año también la va a romper, porque no ha contratado muchos jugadores, hay solamente 7 incorporaciones a este club, pero lo demás va a continuar con lo que tiene precisamente el cuadro del Cusco SC. En el torneo internacional, atención, hoy tenemos también fechas por los partidos de la Copa del Rey. Recordemos que ayer precisamente el cuadro del Real Madrid cayó jugando de visitante, o de local en este caso, ante Albacete Balompié, ya que eliminado de la Copa del Rey 3-2 el encuentro, un equipo de segunda división que la rompió, y bueno, ahí acrecienta la crisis por la que está pasando precisamente el cuadro de merengue, en este caso de el Real Madrid, que no tiene técnico, que han incorporado a otro, pero que en el tiempo seguramente se dará a conocer cómo va a trabajar, ¿no? Hoy también hay partidos, atención, hay programación por lo que significa la Copa del Rey. Entre los partidos más interesantes es el del Barcelona ante precisamente Racing Santander por la Copa del Rey 2025, partido a las 3 de la tarde. En España también tenemos partidos de la Serie A italiana. El Verona va a enfrentar al Bologna, ¿no? Es un partido atractivo. También el AC Milan va a enfrentar precisamente al Como 1907, así se llama este equipo, que también va a tener partidos. En Alemania se tiene partido entre el Augsburgo ante el Unión Berlín, y por la Copa del Rey, como habíamos indicado, a las 3 de la tarde Racing Santander va a enfrentar al Barcelona. Usted lo puede apreciar a través de América TV en señal abierta. Bueno, esa es la información que tenemos para esta mañana, amigos oyentes. Punto final al bloque deportivo. Ya el cielo se está despejando, hay precipitaciones fluviales, siempre mucho cuidado y atención a nuestros amigos oyentes y sobre todo conductores, para que tengan cuidado en la carretera y evitar, por supuesto, los accidentes de tránsito. Un gran abrazo, colegas, estamos en contacto. Gracias por el espacio en el bloque deportivo. Muy bien, William, muchísimas gracias, que tengas buen jueves, nos vemos mañana. Perfecto, mañana estamos en este mismo horario. Un gran abrazo. 8:09, la programación, reiteramos, de los partidos de la Liga 1, fecha apertura, el 30 está jugando a las 12 del mediodía, el Sport Huancayo recibe a Alianza Lima. Por otra parte, amigos oyentes, 3 de la tarde con 15 minutos, el Club UTC enfrenta al Atlético Grau, el sábado 31, mucha atención, Miguel Grau, en el estadio Miguel Grau, el Sport Boys recibe a los Chancas. Mientras tanto, a las 3:15 de la tarde, Juan Pablo II recibe al Cajamarca, y el partido importante, 18:30, FC Melgar recibe al Papá de América, al Cienciano del Cusco. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 10, Lisbeth Saldívar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros oyentes. Todo bien por acá, felizmente, la lluviecita ayer sí nos acompañó, pero hoy está nubladito también, probablemente más luego tengamos lluviecita. ¿Cómo están por allá ustedes? Con precipitación pluvial en horas de la noche, en horas de la madrugada, 6 de la mañana, ligera precipitación pluvial. Lo cierto que para la agricultura está muy bien. Perfecto, sí, está muy bien, y creo que de alguna forma, ojalá en verdad todas las cementeras de alguna forma en esta campaña agrícola podrían recuperarse, ¿no? La idea es esa. Bueno, esperemos que no sea solo una lluviacita de temporada, de unos días, y luego nuevamente vuelva, digamos, a secarse, ¿no? La idea no sea esa. Sí, esperemos que ya sea constante y habitual como todos los años. Lisbeth, adelante. Exacto. Con las portadas. Vamos con la información. En esta mañana ya tenemos justamente hablando con respecto
ya a esta campaña agrícola 2025-2026, queridos amigos, que de hecho en muchos sectores de nuestra región de Apurímac básicamente hay todavía preocupación, y en algunos sectores, y obviamente estamos ya un poquito más contentos, digamos, con la presencia de la lluvia. Están realizando evaluación técnica de daños por clima adverso en campaña agrícola 25-26. La Dirección Subregional Agraria Andahuaylas y Chincheros, a través de sus agencias agrarias, están ejecutando evaluaciones técnicas de campo para determinar los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas que afectaron o que afectan el normal desarrollo de la campaña agrícola 25-26 en diversas localidades del distrito de Pacobamba y sus comunidades. Yo me imagino que también este mismo trabajo van a tener que desarrollar también diferentes provincias de nuestra región. Así dice en su titular el pregón el diario de Apurímac para hoy. Parte superior de este diario, en la sede judicial de jefe policial de Apurímac, realiza visita protocolar al presidente de la Corte. Por otro lado, en la región Apurímac realizan coordinación interinstitucional para la gestión de riesgos ante emergencias. Del mismo modo, ante amenaza de la naturaleza en Abancay, ratifican acciones de intervención en la quebrada Chinchichaca. Así está en cuestión de emergencias, y bueno, estas cuestiones obviamente de intensas lluvias en algunos lugares, tenemos que estar vigilantes. El Chasqui, Apurímac para el mundo. Apurímac lidera en exportaciones. Entre enero y noviembre de 2025, 20 regiones aumentaron sus envíos al exterior y 14 alcanzaron récord histórico anuales. En la macrorregión sur, todas las regiones incrementaron sus envíos, lideradas por Apurímac y Puno. ¡Qué buena noticia! Más del 34% cada una aumentó. En Arequipa un 21%, en Moquegua un 15% aumentó y en Tacna un 10%, principalmente por minerales de cobre, oro y molibdeno. Por otro lado, en Apurímac, Mayra Yanina Estrada asume el decanato del Colegio de Periodistas para el periodo 26-27. En Apurímac, Centro de Operaciones de Emergencia refuerza coordinación para la gestión de riesgos ante emergencias. Autoridades advierten sobre riesgos de ocupar espacios protegidos. Cuidado. Mayupatachapi, aman wasitruashankich, matapsruashankich, kaka ojuchapi, kaka sikichapi, avisan wasitapsruashankich. Mucho cuidado con estas advertencias. 8 de la mañana ya con 14 minutos. Nos vamos rapidito a los diarios de circulación regional, en este caso vecina región de Cusco, que nos trae el diario El Cusco en su portada para hoy, 15 de enero 2026. Servicio, afirman el Ministerio de Cultura, y puntualiza que se otorgaría el marco legal a la actualidad operadora de la ruta Jairambinga. Servicio de transporte está garantizado para Machu Picchu. Ministro precisó que se formalizará el servicio de transportes que actualmente está operando hasta que concluya el proceso de licitación de la ruta. Puntualiza también que precisión del gobierno nacional es para que los turistas nacionales y extranjeros visiten la maravilla del mundo sin problemas. Ojalá, a veces esto queda solo en papelito, ¿no? Y los problemas continúan para la visita a Machu Picchu. Plantean que gasoducto costero llegue hasta la región Tacna. Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, informó que el gobierno está solicitando a TGP que su proyecto de nuevo gasoducto de 923 kilómetros, que va desde Umay, Pisco, Ica, hasta Hilo, Moquegua, llegue hasta la región de Tacna. Parte superior del diario El Cusco, Jurado Nacional de Elecciones determinó el monto de multas por no votar en las elecciones. Hoy nos enteramos, Vacaciones judiciales serán del 1 de febrero próximo hasta 2 de marzo. Fiscalía determinó apelar decisión judicial que archivó el caso Cócteles. 8:16, nos vamos rapidito hasta la región de Arequipa también. Nos trae en su portada el diario El Correo. Orientales vuelven a atacar. Disparos contra una casa y automóvil en Miraflores por guerra de bandas de extranjeros y amenaza de muerte.
Parte superior, derrumbes y desbordes con primeras lluvias en Arequipa, Huayco, deslizamientos, inundaciones, son parte de las emergencias que se han debido de atender en 2 días de precipitaciones pluviales que presenció la región de Arequipa. Presidente Cherí da nueva versión sobre reunión en restaurante. Vamos con los diarios de circulación nacional, 8:17. El Comercio. José Cherí asegura que este lunes entrará ya en vigencia la ley contra extorsiones y sicariato. El presidente informó que la nueva ley 3249, que será publicada como máximo este domingo, establece beneficios económicos y créditos a empresas de transportes que sean víctimas de mafias. Para otorgar el apoyo financiero postdelito, el mandatario dijo que se creará un fondo especial proveniente de bienes incautados a la delincuencia. Dirigentes de gremios cuestionan la respuesta del Ejecutivo. Desde el Congreso piden que se cambie al nuevo director de formalización minera. Sí, pues, ¿no? A toda una controversia ayer se ha dado como una persona que está dentro de lo que viene a ser la minería informal, que nunca le pudieron dar su reinfo, va a ser el que va a supervisar, ¿no? No hay sentido. Ratifican confianza en Rita López como gerente general de Petroperú. Mientras tanto, Dinamarca y Estados Unidos no llegan a un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia. Así están este diario importantísimo de nuestro país, El Comercio. La República. En los últimos 5 años, presupuesto del Congreso creció, escuche bien, de 600 millones a 1.500 millones de soles. ¿Qué pasó ahí? El mayor incremento del gasto parlamentario se da en personal, que pasó de 400 millones a 950 millones de soles. O sea, más de la mitad. Se ha duplicado un poco más los gastos en personal en el Congreso, que sale, de hecho, de su bolsillo y la mía. En tanto, los egresos en bienes y servicios pasaron de 65.3 millones en el 2021 a más de 127 millones de soles en 2025. Allí también claramente se ha duplicado mucho más en menos de 5 años. ¿Qué le parece? Ahí está su congresista, mi congresista y nuestros congresistas que efectivamente hacen la suya con el dinero suyo también. Elecciones, solo van 32 planchas de la presidencia inscrita. Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga esperan resolución de tachas. Marisol Perestello recién ingresó, dice, en competencia. Ahí está también con respecto a las elecciones próximas. Gestión, ¿qué nos dice? 8:20. Inversión récord de personas en Bolsa de Lima, pero extranjeros aceleran su salida. Alza de 50% de la PBL en el 2025 atrajo a otros 42.000 pequeños inversionistas, sector que elevó su participación a la tercera parte del total negociado de la plaza bursátil. Al mismo tiempo, foráneos redujeron su exposición en el mercado local a un mínimo histórico, aunque en las últimas semanas aumentaron sus transacciones. Asimismo, gestión dice movimientos de contenedores en puerto de Paracas podría, dice, bordear las 100.000 unidades. El Sodexo refuerza su facturación con foco en sector minero. Más de la mitad de los candidatos mira a las APPs, dice, para las grandes obras. Así está este diario también para hoy, Perú 21, que nos trae en su portada. Encuesta Ipsos Perú 21. A 87 días de las elecciones, López Aliaga continúa liderando la intención de votos. Le sigue Fujimori y Carlos Álvarez. Recupera el tercer lugar a costa del candidato de Perú Primero. Mario Vizcarra se desinfla. Como su candidatura depende de cómo aplica la ley del Jurado Nacional de Elecciones, sepa a dónde irán justamente esos votos.
Mientras tanto, José Gerí, sobre reunión con empresario chino, dijo: yo no soy Pedro Castillo, sino solo se parece un poquito, poniéndose el sombrero. El peruano, ¿qué dice el peruano para hoy? 8 de la mañana con 22 minutos. Jefe del Estado se reunió con representantes de empresas. Gobierno intensificará articulación, dice, con el sector transporte. Mandatario precisa que las coordinaciones se llevarán a cabo cada 15 o 20 días a fin de aprobar por consenso medidas a favor de este gremio. Reitera que las normas contra la extorsión y el sicariato se publicarán a más tardar este domingo. Asimismo, el peruano dice: crearán corredor de transporte público seguro. Priorizan obras por 5.700 millones justamente para avanzar con proyectos en nuestro país. ¿Qué dice el diario El Correo en su circulación nacional? El presidente da versiones contradictorias sobre su reunión con un empresario chino, Gerí versus Gerí. Jefe del Estado dice ahora que en su asistencia al Chifa la noche del 26 de diciembre fue a cumplir actividades privadas. Antes había señalado que en conclave con el inversionista asiático Siwa Yang se coordinaron actividades por el Día de la Amistad Perú-China. Total, ¿cuál será su versión? Estaremos atentos a que seguramente va a aclarar ante el Congreso. Denuncias por extorsiones serán anónimas y ante la Fiscalía. Paro de transportistas fue parcial, pero complicó justamente a los limeños en sus traslados. 2 muertos deja accidente de tránsito en la Panamericana Sur. Así está el correo para hoy, y también nos trae información La Razón, 8:23 minutos. La Razón. Exigen investigación total y sanción para Domingo Pérez por, dice, perpetrar ilegal persecución contra Keiko. Imagínate, a la reja le están pidiendo que se vaya Domingo Pérez. Debe hacerse, dice, una auditoría a toda la labor para identificar y sancionar todos sus abusos. Señala así, bueno, en este caso, su abogada de Keiko, Juliana Loza. Va a salir mucho más casos de ilegal actuación, afirma esta abogada. Pese a que Fujimori pasó injustamente 15 meses en prisión, no pedirá, dice, indemnización. Afirman que archivamiento definitivo de caso Cócteles confirma que todo fue una farsa. Bueno, sinceramente, no sé si será toda una farsa. Usted y yo evaluemos también. Expreso, ¿qué dice? Exministro del Interior, Remigio Hernani, advierte que el Estado ha sido rebasado por la delincuencia. Crimen implacable. Asimismo, Expreso, paro de transportistas fue acatado en forma parcial por choferes. Si Gerí no colabora, podemos impulsar la censura, indican también en este diario contra la mesa directiva que asevera justamente los congresistas. Abogada Juliana Loza aclara a fiscal Domingo Pérez debe cumplir su suspensión por faltar a la ley. 8:25 minutos, así terminamos con todos los diarios de circulación regional, nacional. Ahí nos han dado la pauta con toda la información para hoy 15 de enero 2026. Muchísimas gracias, compañeros. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita, 10 de la mañana en Rumbo al Mediodía, y a las 12 actualizamos la información en Surfi Noticias. Gracias, buen día. Bien, muchas gracias, Liz. Nos vemos más tarde a las 9 en La Chambita. Súper, Muy bien, 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias, Lisbeth Saldívar.
Bueno, a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, se advierte sobre la presencia de precipitaciones sólidas, es decir, granizo y también nieve. Mucha atención, por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Tenga las previsiones de caso, cuídese y sobre todo también ya por encima de aquellas localidades que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, a tomar las previsiones del caso fundamentalmente para el camélido sudamericano. Muy bien, 8:27. Simplemente para informarles el precio del dólar hoy, jueves 15 de enero del año 2026, 3.36. 3.36 es el precio del dólar. Y bueno, ya va bastante. ¿Usted cree que siga bajando? No creo, difícil, ¿no? Difícil, leí que habían comprado cierta cantidad de dólares, varios millones de dólares, para de alguna manera poder estabilizar el dólar, así que vamos a ver. Se ha mantenido durante los últimos meses en este precio, 3.36. La más baja fue el 11 de enero, que ha estado 3.30, según esto. Bueno, desde el año pasado ya está con esta cotización. Vamos a ver si se mantiene o de ahí sube quizá un poquito más. Bueno, si usted está ahí interesado en hacer alguna transacción en dólares, pues bueno, hágalo, ¿no? Porque creo que está en su mejor momento. Muy bien. 8:29. No hay tiempo para más. Nos despedimos, amigos de la provincia de Cotabambas. Quédense en sintonía de Radio Surfo y la voz de todos. Chau. Radio Surfo y la voz de todos presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos.